Bueno, bienvenidos a todos entonces al curso de hábitos saludables. Agradecemos un montón que estén participando en este curso muy poco habitual. Justamente la Posada del Kenti se ha destacado siempre por la atención personalizada y por el contacto humano. Hasta damos charlas del uso de la tecnología, del abuso de la tecnología, y mírenos ahora, estamos aliados en esta suerte de pacto que hemos hecho para poder seguir estando cerca de ustedes. Así que les agradezco un montón que hayan confiado en nosotros en este curso, cuyo objetivo tiene justamente brindar herramientas para poder incorporar hábitos saludables a la vida cotidiana. Hemos preparado, el doctor Leiva ha diseñado un curso con el contenido más importante que vamos a desarrollar durante 3 clases por semana en un mes. Es un curso muy completo, con muchísima información. Por eso hemos decidido que las clases queden grabadas, porque tienen mucho contenido. Todas las clases tienen una presentación de PowerPoint que para poder guiarse y con todo el contenido escrito, y además les iremos acercando información para que puedan leer en PDF. Así que hoy la clase la va a dar el doctor Cristian Leiva, nuestro director médico, a quien le damos la bienvenida, y lo que voy a hacer sí es silenciar los micrófonos para que él pueda hablar y no se interfieran los sonidos que tenemos de ambiente. Bienvenido, Cristian. Bueno, muchas gracias, gracias por estar ahí, gracias por la presentación y espero que, bueno, que sea de utilidad para todos y que, bueno, podamos sacar herramientas para llevar una vida saludable. Así que, bueno, vamos a empezar sin mucho más preámbulos con nuestra presentación propiamente dicha. Y lo que buscamos, básicamente con esto, es entender a qué llamamos vida saludable. Tienen que... Ahí está, ahí pueden ver. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con la introducción a lo que son los diagnósticos en la parte de salud. Pero para empezar a hablar de los diagnósticos, primero tenemos que empezar a ver qué es la salud. La Organización Mundial de la Salud tiene una definición que dice que es un estado de perfecto bienestar físico, mental y social. Y ahí habla de completo, entre paréntesis. ¿Por qué? Porque esa perfección de la salud no la logramos nunca. No es, como bien dice ahí, no solo la ausencia de enfermedad, sino que todos nuestros aspectos, físico, social y mental, hacen a nuestra salud. Pero nunca es perfecto. Nunca es que podamos lograr ese equilibrio básico en todo momento. Siempre hay algo que nos falta. Entonces lo que tenemos que buscar no es que sea lo más perfecta posible nuestra salud, sino lo más completa posible. Y a eso es donde vamos a apuntar. ¿Qué es la vida saludable? Que eso también, este es otro punto muy importante. Bueno, ya sabemos qué es el tema de la salud, pero vamos a ver qué es la vida saludable. Entendemos como esto de vida saludable el conjunto de hábitos. Hábitos son aquellas cosas que hacemos de forma rutinaria y que las hacemos de forma repetitiva. Por ejemplo, lavarnos los dientes. Uno se levanta a la mañana, vamos al baño, nos lavamos la cara y nos lavamos los dientes casi sin pensarlo, porque lo hemos hecho un hábito. Y eso hace a nuestra salud dental, entre otras cosas, porque el lavado de los dientes incluso tiene influencia hasta nuestra flora intestinal. Esto nos permite mejorar el estado de quien lo aplica. Es decir, si yo me lavo los dientes todos los días, voy a mejorar el estado de salud de mis dientes, entonces esos hábitos mejoran a la persona en sí. Que van a evitar o disminuir la posibilidad de enfermarlos y tener una buena calidad de vida.
Básicamente es poner en práctica la definición de salud, buscar todas aquellas cosas que complementen mi vida para estar en buenas condiciones. Este proceso es totalmente dinámico. Es un equilibrio que yo tengo que hacer entre la alimentación, la actividad física, mi parte intelectual, mi parte de trabajo, mi recreación, el sueño, el descanso, la parte espiritual. Así que hay un montón de variables que interfieren en esto. ¿Y por qué es importante este cambio dinámico? Porque las mismas acciones yo las tengo que ir ajustando a lo largo de mi vida según mis necesidades. Eso quiere decir que mi salud no solamente que es muy compleja, sino que es totalmente dinámica. Es un estilo de vida saludable, que es lo que promulgamos siempre. Siempre uno dice, bueno, tenemos que llevar un estilo de vida saludable. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un estilo de vida saludable? ¿Qué implica llevar este conjunto de vidas saludables? Y son mis actitudes, es decir, qué cosas voy a hacer yo de mi vida con las cosas que dispongo para mi salud. Este conjunto de actitudes y de comportamientos que voy a hacer ante estas situaciones es lo que adopta la persona de forma individual o colectiva para intentar satisfacer mis necesidades como ser humano, tratando de alcanzar el desarrollo personal. ¿Por qué dice individual o colectiva? Porque, por ejemplo, si yo llevo un estilo de vida vegetariano, por poner una de las cosas que tenemos en el estilo de vida, que no es una sola, sino que hay multiplicidad de factores, yo voy a hacer eso para mí, pero voy a tener un montón de personas que van a seguir ese estilo de vida. Entonces yo me puedo sumar a ese estilo de vida tratando de ver si eso va a ser mejor para mi salud o no. ¿Qué pasa si yo elijo otro estilo de vida? Bueno, justamente, como esto es totalmente personal, ahí hay cosas que para una persona puede ser saludable, mientras que para otras no. Así que ese complemento es lo que hace a mi estilo de vida. Esto es una suma de factores. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor hay cosas de mi estilo de vida que suman para mejorar en mi salud, hay cosas que no suman para mejorar en mi salud. Entonces, el estilo de vida tiene que tratar de buscar el mejor desarrollo de la persona siempre. Por eso lo vamos ajustando a medida que cambian nuestras necesidades. Para terminar de aclarar un punto esto de qué es una vida saludable, hice este pequeño resumen que dice, bueno, primero que se basa en hábitos, es decir, debo ser constante. ¿Salir a caminar a diario es parte de un estilo de vida saludable? Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo camino un día sí, un día no? ¿O qué pasa si en realidad yo salgo a caminar todos los días durante un mes? Y eso no se transforma en un estilo de vida. Entonces tiene que ser algo que yo hago constantemente. Por otro lado, debe buscar el desarrollo y el bienestar personal, que, como aclaré ya recién, no es igual para todos. Hay muchos puntos que vamos a tener en común, pero hay cosas que van a ser saludables para algunas personas y para otras no. ¿Cómo discernir entre eso? Bueno, siempre nos tenemos que basar en mi salud, que es lo que yo siento que me hace bien, pero que también esté fundamentado. Es decir, eso que yo siento que me hace bien sea comprobable desde la salud. Por ejemplo, yo siento que a mí me hace bien fumar. Bueno, la salud me tiene que demostrar que si yo digo que me hace bien fumar, es beneficioso para mí. En ese caso no creo que así sea, pero siempre tenemos que demostrar lo que creemos que nos hace bien. Y esa actitud positiva y activa suele ser fundamental. Uno puede tener actitudes positivas, pero si no es
con acciones nos quedamos bastante cortos buscando este estilo de vida saludable. Y por último dice que los controles de salud periódicos ayudan a maximizar las posibilidades del éxito. Estos controles de salud, que es lo que nos vamos a basar principalmente en esta charla, es lo que nos va a definir cómo hacemos para demostrar que mi estilo de vida está siendo saludable o no, y qué cosas dentro de mi estilo de vida son saludables y cuáles no. Y ahí también, como dijimos, podemos tener cosas que nos hacen bien y cosas que no. Así que debe ser totalmente integral y complementario. Vamos a unos ejemplos. Esto que ya decíamos, lleva una alimentación variada y saludable. ¿Por qué ahí puse saludable entre comillas? Porque no siempre lo que uno cree que es saludable dentro de la alimentación realmente es así para una persona en particular. Por ejemplo, si yo tengo alguna patología de base, si yo soy diabético, mi alimentación saludable puede ser totalmente diferente a una persona que no tenga esa patología de base, a una persona que no sea diabético. Entonces, cosas que a mí me pueden llegar a caer mal, que no voy a tolerar y demás, para otra persona sí puede ser saludable dentro de otro contexto. Por eso que esto es lo saludable, siempre va a ser basado en la persona. Vamos a lo de la actividad física, y también regular entre comillas. ¿Por qué? Porque si yo hago mucha actividad física, pero no la sostengo en el tiempo, va a ser un impulso, pero no va a llevar a un hábito saludable. Evitar algunos hábitos tóxicos, como el cigarrillo, que también nombramos recién. Por más que yo sienta que eso me hace bien, si no lo demuestro dentro de mi salud, no me va a servir de nada. Hidratarse lo suficiente. Hay cosas que son muy simples, es decir, bueno, acostumbrarme a tomar 2 litros de agua por día, 8 vasos de agua diarios. Eso también es un hábito. Uno se va adaptando. Fíjense que con la hidratación hay cosas muy interesantes, así como aparece la presbicia, que es la pérdida de mi agudeza visual, y muchas veces a temprana edad puede aparecer entre los 35 y los 40 años. El centro de la sed está a nivel cerebral, es decir, la zona de nuestro cerebro que detecta cuando estamos sedientos, se atrofia muy rápidamente. Es decir, que por ahí, a esa edad, entre los 35 y los 40 años, se puede empezar a atrofiar y ya no siento sed como sentía antes. Por eso la hidratación debe ser un hábito. Trabajar, descansar, recrearse y dormir en la medida justa. Este es un equilibrio que es uno de los más difíciles de lograr. Es bueno trabajar, es excelente. Es bueno descansar, es excelente. Es bueno recrearse, también. Ahora, balancear todo eso junto con un buen descanso es una de las cosas más difíciles que nos tocan. Hasta dónde estoy trabajando demasiado, hasta dónde me estoy recreando poco, hasta dónde estoy descansando demasiado, descansando muy poco, es algo que debemos ir puliendo en el día a día de nuestra vida. Y por último, realizar los chequeos de diagnóstico temprano, que es algo fundamental para el control de mi salud, para demostrar que todas estas actitudes que nombramos terminan siendo beneficiosas para nuestra vida. Así que ahí vemos que llevar un estilo de vida saludable implica balancear todo esto. La alimentación, la actividad física, el descanso, el trabajo, la recreación, las actitudes, mis hechos, continuar en el tiempo. Fácil, ¿cierto? Bueno, realmente llevar un estilo de vida saludable es sumamente difícil por este balance, que no solamente que va a ser diferente para cada persona, sino que va a depender de mi edad, de mis patologías de base, de mi condición social, socioeconómica. Entonces, son tantos los factores que hacen que mantener esta vida saludable sea tan difícil. Pero no es imposible. Tenemos muchas cosas que nos van ayudando y fíjense que hay cambios sumamente pequeños que pueden hacer grandes diferencias. Esto de tomar la suficiente cantidad de agua, es impresionante la cantidad de cosas que pueden mejorar.
Se sabe que si nos hidratamos bien, no solamente nuestra piel va a estar bien, nuestro cerebro trabaja mejor, nuestros riñones trabajan mejor, nuestro intestino trabaja mejor, muchas de las funciones corporales empiezan a funcionar de otra manera. Hasta el descenso de peso es mucho más efectivo en personas que están hidratadas que en personas que están deshidratadas. Así que pequeñas cosas pueden hacer grandes cambios en nuestro concepto de la salud. Y vamos a esto de los chequeos. Es una frase bastante común que escuchamos de los pacientes, de decir, me voy a hacer un chequeo preventivo, un chequeo de control, para ver cómo estoy. Ahí yo les hago una pregunta si los chequeos son preventivos o diagnósticos. Un chequeo preventivo sería algo que va a prevenir enfermedades, disfunciones o alteraciones de mi organismo. Pero fíjense que los chequeos nunca son preventivos. Preventivas son las acciones. Un chequeo sí puede ser de diagnóstico temprano. Esta famosa frase de más vale prevenir que curar, acá se aplica muy bien. ¿Por qué? Porque el chequeo puede ayudarme a detección temprana de enfermedades, pero la prevención va a ser a través de mis actos, de mis acciones, de este estilo de vida que estábamos mencionando recién. ¿Y por qué se da esto? Porque la prevención lo que busca es evitar el efecto desfavorable. Es decir, yo trato de llegar antes de que se provoque. Pero en un control médico lo que hacemos es una detección temprana de alguna patología. No llego antes. Si yo me voy a controlar para ver si mi tensión está elevada, y ya en el chequeo me demuestran que está elevada, no es que la estoy previniendo, ya me la están diagnosticando, entonces no llegué antes. Lo que sí puede un profesional es indicarme medidas preventivas. Decirme, bueno, a ver, tu tensión llegó a ciertos límites, tenemos que empezar a hacer estas acciones. Que durante el curso van a ver que gran parte de las cosas que enseñamos van a ser a cuidar de esas acciones que tenemos que hacer. Y acá vamos a los ejemplos prácticos. En un chequeo yo puedo tener un diagnóstico, me diagnostican hipertensión, diabetes o colesterol elevado. Yo mencioné estas tres patologías porque son tres patologías sumamente comunes en la población y que son muy fáciles de diagnosticar. Con un tensiómetro y en menos de un minuto yo puedo controlar la tensión de un paciente con una prueba de sangre y en 24 horas yo puedo controlar mis niveles de glucemia y mis niveles de colesterol. Entonces son cosas que yo puedo diagnosticar fácilmente. Pero ¿qué pasa? Estas patologías pueden pasar asintomáticas durante meses o incluso años. Se sabe de que yo empiezo a tener alteraciones de mis glucemias. Hasta que eso me da síntomas, puedo llegar a pasar entre 3 y 5 años. Lo mismo con la tensión arterial. Esto de que, uy, me duele la cabeza, debo tener la tensión alta. En realidad suele ser todo lo contrario. El dolor de cabeza me puede elevar la tensión arterial, pero es raro que la tensión arterial me dé dolor de cabeza. El 90% de los casos de hipertensión arterial inicial son totalmente asintomáticos. Es decir, yo si no voy al médico a controlarme, nunca me voy a dar cuenta que mi tensión se está elevando. Entonces, por eso que los chequeos son de diagnóstico. Y mientras más chequeos tenga, más probabilidades tengo de que ese diagnóstico sea no solamente temprano, sino que me den las herramientas para controlarlo a tiempo. En medicina tenemos una frase que, bueno, yo puedo ser hipertenso o hipertenso controlado. ¿Cuál es la gran diferencia? Ambos tienen la patología, ambos son hipertensos, pero el hipertenso controlado es aquel que una vez que se diagnosticó todas las cifras de glucemia, gracias a la medicación o gracias a que disminuí la sal, gracias a que bajé de peso, gracias a que estoy haciendo actividad física, mis niveles de tensión arterial son totalmente normales.
Entonces, yo sigo siendo hipertenso, no dejo de ser hipertenso una vez que tengo el diagnóstico, pero si tengo controlada la enfermedad, no voy a sufrir las consecuencias de esa enfermedad. Y por eso sirven estos diagnósticos de control temprano. En la posada de Kenty tenemos la particularidad que hacemos prevención y detección a la vez. Uno cuando llega a la posada, tenemos los chequeos médicos y ahí pasamos por varias etapas. El control clínico, el control nutricional, el control postural, el control psicológico, porque tratamos de combinar ambas cosas. ¿Se puede hacer? Sí. Por ejemplo, yo no tengo la tensión elevada, pero está limítrofe, que le llamamos nosotros. Está en 13,8 y tengo antecedentes en mi familia que todos mis familiares son hipertensos. O yo no tengo glucemias elevadas, pero tengo antecedentes de que todos mis familiares son diabéticos. Yo puedo con esos datos decir, ojo, estás llegando a ciertos límites y tenemos que empezar a prevenir para que no aparezca. Esa es la oportunidad ideal. El mejor momento de tratar una patología es que cuando todavía no apareció. ¿Se puede hacer eso? Sí, por los antecedentes genéticos, por los antecedentes heredofamiliares. Yo puedo ayudar al paciente a que nunca llegue a presentar ciertas patologías. ¿Qué pasa cuando ya no llegué a prevenir, cuando ya tengo la enfermedad? Bueno, ahí empezamos con el tratamiento de las patologías. Lo que buscamos es lo mismo, llevar estas patologías a su mínima expresión, que el daño a nivel corporal sea el mínimo posible. ¿Y qué debo solicitar cuando yo voy a un chequeo de salud? Ya sabemos que son de diagnóstico temprano, entonces yo me quiero hacer un control. Bueno, quiero ir a mi médico que me haga un control. Ahí ya dijimos que la salud es muy personal, que va a ser diferente el estado de salud que tiene una persona con ciertas características a aquel estado de salud que tiene otra persona con otras características o con otros factores. Entonces, cada uno va a tener que pedir cosas inherentes a su persona. Eso ni siquiera lo tenemos que decidir nosotros como pacientes, sino que el médico, en base a una serie de controles que hacemos en historia clínica, empezamos a detectar qué cosas podrían ser factibles de que aparezcan en esta persona y yo poder pedirlas. Como dijimos, la idea del curso va a ser orientarnos a esto, y cada uno va a tener cosas particulares, entonces la idea no es entrar en lo particular, pero sí ayudar a esto. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería lo primero que tenemos que buscar? Un médico de cabecera. Algo tan simple como eso, que hay mucha gente que no lo tiene. ¿Quién es el mejor médico de cabecera? Con el que yo tengo más feeling, con el que yo tengo más contacto, con el que yo puedo visitar. Yo voy a ir a un médico que está en Buenos Aires, que es una eminencia. ¿Y dónde vive usted, señora? Yo vivo en Tierra del Fuego. Bueno, no, voy a tener que buscar a alguien más local, con el que yo pueda tener un seguimiento más asiduo. ¿Y hay una especialidad que se diagnostique como médico de cabecera? No. Médico de cabecera puede ser cualquiera. Si yo tengo un ginecólogo, puede ser mi médico de cabecera. Tengo un cardiólogo, puede ser mi médico de cabecera. Tengo un endocrinólogo, puede ser mi médico de cabecera. Porque médico de cabecera es aquel que yo tengo para consultas habituales. Sí, por un tema de control general, y yo como clínico, suelo sugerir que el médico de cabecera sea un clínico por la visión más amplia. Porque lo que hace el clínico, ya en la facultad nos decían que el médico clínico es el que sabe casi nada de casi todo. Es decir, tenemos una visión muy amplia de la medicina, pero sabemos un poquitito de cada cosa. Mientras que el especialista es el que sabe casi todo de casi nada. O sea, sabe todo, pero de una parte muy chiquita de la medicina. Y esto de tener un médico de cabecera nos va a ayudar a hacer este control. Y una cosa que ahí sí yo les pido, que ahí me pasa a mí de este lado como médico. Viene el paciente y nos dice,
quiero que me pidas un análisis. ¿Un análisis de qué? De todo. Pedime todo, lo más completo posible. ¿Qué es todo? Todo. Y ahí, bueno, cuando uno tenemos más de 1500 estudios plausibles de pedir por análisis. Entonces no le podemos pedir todo al paciente. Primero porque es un desgaste de recursos. Ahora que estamos en plena época de coronavirus, ¿por qué no le hacemos test a todos? Porque realmente es caro, es costoso, entonces tenemos que elegir a quién le vamos a hacer un test, y con el laboratorio también pasa lo mismo. Por ahí hay cosas que hay pacientes que me han dicho, ay, nunca me pidieron tal cosa. Es cierto que hay veces que se hace difícil una línea de qué le vamos a pedir a alguien y qué no. Pero en general hay cosas que son básicas, controlar la glucemia, el colesterol, un control de tiroides. Yo suelo a mis pacientes al menos cada 2 años pedirle un control de tiroides. El control prostático en el hombre cuando llega a su edad, y los controles de algunos marcadores también a su edad en cada paciente son importantes. Pero no se enojen si su médico no le pidió todo, sino que hizo un espectro más chico, porque en base a eso uno puede ir ampliando la cantidad de cosas que vamos a necesitar. ¿Qué pasa si yo soy menor de 18 años? Bueno, primero tengo mucha suerte. Pero segundo, hay cosas que en los menores de 18 años tenemos que tener en cuenta, que es la etapa de crecimiento y desarrollo. Sabemos que empezamos a envejecer, lamentablemente, antes de nacer. Ya antes de nacer hay células que han envejecido y que incluso han muerto dentro de la vía uterina. Pero desde que nacemos hasta los 20 años aproximadamente, estamos en la etapa de crecimiento y desarrollo. Está el envejecimiento, pero no lo vemos, porque está tapado por este desarrollo. Entre los 20 y los 30 años tenemos una etapa de meseta, en donde ya no vemos crecimiento y desarrollo, pero el envejecimiento todavía no está tan marcado. Entre los 30 y los 50 vemos la curva de envejecimiento leve, que le llamamos nosotros, es decir, la vemos signo de envejecimiento, pero una curva que va descendiendo lentamente, y por encima de los 50, estos a rasgos generales, suele acelerarse esa curva de envejecimiento. Entonces, si soy menor de 18 años, eso lo tendríamos que ver con un pediatra. Técnicamente hablando, los pediatras podrían atender hasta los 18 años. Yo fui con mi pediatra hasta los 19, pero es cierto que hoy por hoy yo ya tengo muchos adolescentes que ya vienen al clínico a hacerse el control. Pero en esos casos vamos a basarnos únicamente en esto, en cómo está creciendo la persona y si tiene alguna cuestión hereditaria. Por ejemplo, tengo toda la familia que son hipercolesterolémicos, es decir, que tienen el colesterol elevado. Bueno, a ese caso en particular yo le puedo pedir un conteo de colesterol. Si no, no tiene sentido. Me voy a basar únicamente en la parte de crecimiento. ¿Qué pasa entre los 18 y los 40 años? Acá ya agarramos una población mucho más grande, y bueno, ahí ya tengo que empezar a monitorear la presión arterial. La hipertensión puede empezar a edades muy bajas, entonces ya tengo que empezar a controlar esas cosas. Y tengo que ver algunos hábitos, por ejemplo, el hábito del tabaquismo, que técnicamente hablando, sabemos que es una adicción. Está mal hablar de hábito o de costumbre de fumar, porque es una adicción. Pero bueno, ya tengo que empezar a verlo. ¿Por qué? Porque el mayor inicio de esta patología del tabaquismo suele ser por encima de los 14 años. Entonces, en esta población ya tengo que empezar a indagar esas cosas. Obviamente que el consumo de sustancias tóxicas también deberíamos indagar, pero en consultorio muchas veces se hace más difícil. Y ahí aparece una palabra que dice screening. ¿Qué es el screening? El screening es un diagnóstico que le hacemos a la población sana, pero que se la podemos hacer a todos. Y ahí hablamos de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, por ejemplo,
por más que el paciente venga y me diga, bueno, yo tengo una pareja estable y no me muevo de ahí y demás, muchas veces en medicina solemos hacer screening. Bueno, yo te voy a pedir igual enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque yo no sé si vos que sos estable, tu pareja también lo es, o muchas veces pasa que el que nos dice, sí, yo tengo una vida sexual muy estable, no nos está diciendo la verdad y nos encontramos con muchas sorpresas. Entonces, los screening es algo que el médico puede pedir incluso si yo no tengo ningún síntoma. Eso yo le explico por qué, porque me ha pasado con algunos pacientes que vienen y me dicen, doctor, ¿por qué me pidieron esto si yo no sentía nada, nunca nombré nada? Por los famosos screening. Ojo, los screening no son de todas las patologías, sino de algunas muy puntuales que pueden tener un mayor riesgo sobre nuestra vida. Siguiendo con el tema de los 18 a los 40 años, tenemos que interrogar sobre la depresión. Lamentablemente, la parte psicoeducativa que tenemos que tener con nuestros pacientes cada vez se ha ampliado más y hay patologías como la angustia, la depresión, que la empezamos a ver a edades mucho más jóvenes. Entonces, tenemos que hacer también un control dentro del consultorio de la salud mental de nuestros pacientes. Obviamente que tenemos auxiliares en esta parte, los psicólogos, los psiquiatras y demás, que son de gran ayuda, pero todavía tenemos pacientes que son muy reacios a hacer las consultas psicológicas. Lo que tratamos de hacer dentro del consultorio es determinar cómo está ese paciente. Interrogar sobre el consumo de alcohol o exceso, y ahí también viene la palabra del screening de la obesidad. Esto es una cosa muy simple de hacer en el consultorio, porque con el solo hecho de controlar el peso y tener la talla de nuestro paciente, podemos ver cuál es su índice de masa corporal para tener una idea de cómo está su proporción a este nivel de salud. Si estoy en sobrepeso o si estoy en obesidad. ¿Y por qué esto se hace de screening? Porque no hace falta que el paciente venga por ese tema. Vengo porque me caí y me duele la rodilla. Y el paciente viene por una cuestión y terminamos preguntándole otra. Eso me pasó hace poco de una mujer que venía por un cuerpo extraño en el ojo, y yo le empecé a preguntar sobre la parte de peso y demás. Dice, pero me entró una cosita en el ojo. Y yo ahí le decía que muchas veces dentro de la medicina, la consulta del paciente no abre la puerta para que uno pueda indagar otras cosas. No se enojen con nosotros los clínicos, sino que tratamos de ampliar ese diagnóstico, siempre pensando en la salud de los pacientes. Y ahí empezamos a pedir los famosos estudios. El laboratorio es algo que la gente ama, siempre quieren tener laboratorio, siempre quieren tener algo muy completo, pero fíjense que el laboratorio no es más que uno de los métodos complementarios que tenemos nosotros. No es lo único y no es lo más importante. Primero que el laboratorio siempre debe estar basado en evidencia clínica. En medicina tenemos una frase que dice, la clínica es soberana. No importa qué me diga el estudio, importa qué me dice el paciente. Y así lo tenemos que entender. Pero es cierto que es una de las herramientas que hoy por hoy se ha simplificado mucho y cada vez son más cosas las que podemos detectar con un laboratorio sanguíneo. Entonces, eso es algo que pedimos prácticamente de rutina. Pero no dejemos de saber eso, que el laboratorio es un complemento. Y otra cosa importante del laboratorio es que ya no leemos más el laboratorio en valores absolutos, sino que lo leemos más en valores relativos o de comparación. ¿Qué significa eso? Bueno, me dio el colesterol en 230. El colesterol debería ser menor a 200, pero tengo mi HDL, que es el colesterol bueno, en 70. Ahí nosotros hablamos de compensación, es decir, tengo suficiente colesterol bueno como para evitar, entre comillas, que el colesterol malo se deposite en las arterias. ¿Por qué digo entre comillas? Porque hay factores genéticos que hacen que ese colesterol se pueda
depositar lo mismo por más que yo tenga el colesterol bueno. Pero hoy tratamos de fijarnos más en esa relación. Y otra cosa importante, y con esto termino con el tema del laboratorio, es esto de que cada médico con su librito. Eso ustedes por ahí lo sabrán más que yo. Bueno, este médico me quiere medicar, pero tengo este otro médico que no me quiere medicar. El cardiólogo me dice que no puedo tener 230 de colesterol, y el clínico me dijo, no, tenés bien el colesterol bueno, no te vamos a medicar. Ahí cada uno también se basa en la salud del paciente, pero desde el punto de vista diferente. El corazón es algo que el cardiólogo va a querer cuidar como algo de lo más preciado. Y está bien que se hace. Pero los clínicos, por ahí decimos, y mira, no toleras bien las pastillas para el colesterol, vamos a tratar de no medicarte, buscarle otra alternativa. Entonces, por eso es que por ahí puede haber ligeras discrepancias, pero todos los médicos buscamos lo mismo, que es la salud de nuestros pacientes. Y después está el resto de métodos complementarios. Hacer un electrocardiograma y una ergometría. Eso en todos los pacientes a partir de los 18 años debería hacerse al menos cada 2 años. Entre los 18 y los 40 años se aconseja controles bianuales. Es decir, que si yo puedo ir todos los años, mucho mejor. Pero al menos una vez cada 2 años debería hacerme este control básico. También podemos encontrar las ecografías y las radiografías como método diagnóstico, y en un chequeo general solemos incluir todo: el electro, ergometría, ecografías, radiografías. Y también esto de que hablamos del control nutricional, etc. Bien, entre los 40 y los 60 años, acá ya agarramos a más parte de la población, se suman a todo lo que hemos dicho, ya sí el screening del dislipidemia. La dislipemia o dislipidemia es alteración de nuestros valores de colesterol. Ahí puede ser que el colesterol total esté muy alto, el HDL, que es el bueno, esté muy bajo, que los triglicéridos estén muy elevados, o el LDL, que es el malo, esté muy alto. Cualquiera de esas variables entran dentro de las dislipemias. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pedirle a todos los pacientes de control de laboratorio para saber si tengo alguna alteración de ese tipo. Si me da positivo, empiezo con algún método complementario. Por ejemplo, yo tengo el colesterol elevado. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo pedir enzimas hepáticas para ver cómo está trabajando mi hígado, o una cosa que es muy útil, que es el ecodoppler de las carótidas o un ecocardiograma. Es decir, tratar de ver con una ecografía si tengo depósito de colesterol en mis arterias. ¿Por qué usamos las carótidas? Porque están muy cerquita de la piel, son arterias bastante grandes y están muy cerca del corazón. Entonces, si estas están tapadas con colesterol, y es muy probable que mis coronarias también. Entonces, por eso empezamos a hacer ya controles más exhaustivos. Y aquí empezamos ya con otros controles. El control ocular, ya hablamos de la presbicia. Bueno, ver si necesito algún ajuste, estamos mucho tiempo frente a la computadora, entonces si también necesitamos algún lente de descanso, etc. Controles auditivos, controles dentales. Y en la mujer es muy importante ya empezar con los controles mamarios y los PAP. Fíjense que las mamografías son estudios que cada vez se la está alejando más en el tiempo. Hoy se aconseja que las mamografías, si es una mujer sana, que no tiene ningún antecedente, recién empiecen a partir de los 50 años. Antes se empezaron a edades mucho más jóvenes, pero como es una irradiación, y hoy tratamos de evitar todo lo que sea irradiación a nivel corporal, lo hemos pateado. Pero, ¿qué pasa? El control mamario fundamental es el autoexamen mamario. Entonces, incentivar a que todas las mujeres hagan su autoexamen mamario. ¿Cuál es el momento ideal? Una semana después del último día de menstruación, hacer el control mamario. Y desde la práctica solemos hacer la eco mamaria. Si nos queda alguna duda, si hay algún diagnóstico que no podemos corroborar, obviamente que la mamografía va a ser un método que nos van a pedir. Pero bueno, eso lo vamos viendo en cada mujer en particular.
y los controles ginecológicos habituales que también entran dentro de este periodo como controles indicados. Fíjense que en la primera etapa, y eso es lo que cambia, tenemos lo que le llaman controles sugeridos. Nosotros en medicina siempre tenemos dos términos bien marcados. Si el informe que me dan de lo que sea, de una eco y demás, me dice, sugiero tal cosa, ¿eso qué quiere decir? Bueno, si uno tiene la posibilidad, si uno tiene tiempo y ganas, está bueno que uno se haga tal cosa. Ahora, si el informe me dice indico, eso quiere decir que el médico me está diciendo que tenés que ir a hacer este otro estudio de control. Por eso el énfasis que nosotros le ponemos a los estudios es según si sea una sugerencia o una indicación. Y en el hombre, obviamente, que ya empieza a funcionar en esta etapa el control prostático. Ya tenemos que empezar a hacer todos los controles de próstata a través de ecografías, de marcadores, y ahí viene la famosa pregunta del tacto prostático. ¿Es necesario? La verdad es que sí, no ha cambiado eso. Es decir, el tacto, ver cómo está la próstata en cuanto a dureza, rugosidad, fibrosis y demás, no hay mejor forma de hacerla que con el tacto. Pero lo que sí se ha logrado en los últimos años es que cada vez podamos patear cada vez más la cantidad y frecuencia del tacto prostático en base al resto de los estudios. Pero eso no ha cambiado demasiado. Y ahí entramos con la colonoscopía. ¿Me tengo que hacer un examen de colon? Sí o sí por colonoscopía. ¿No hay otra forma de ver cómo está el interior de mi colon? La respuesta también es no, no tenemos otra manera. Pero ¿qué pasa? También tenemos marcadores y demás que hacen que con un chequeo cada 5 años es más que suficiente en la población general para ver cómo está mi estado de colon. Porque si bien hay otros métodos que podemos utilizar, si yo tengo un pólipo, un divertículo y demás, para saber si está inflamado, para saber si tiene alguna lesión, si estuvo sangrando o no, no queda otro método que la colonoscopia. Pero no es que la tengamos que hacer de rutina, sino también siguiendo los controles habituales en cada persona. ¿Y qué pasa después de los 60 años? Acuérdense que en cada una de estas etapas vamos sumando los controles anteriores. No es que porque a los 18 me preguntaban si fumaba o no, no me lo tienen que preguntar después, no. Todos esos controles se van sumando siempre en las etapas siguientes de la vida. Ya después de los 60 años tengo que empezar a hacer el control osteoarticular. El control óseo suele ser más intenso en mujeres. ¿Por qué? Porque la descalcificación, la desmineralización, osteopenia y osteoporosis suele ser más frecuente en las mujeres que en los hombres. Pero el control articular es igual para todos. La artrosis, el desgaste articular, las patologías inflamatorias articulares, artritis y demás, empiezan a partir de los 60 años a ser más frecuentes. No quiere decir que sí o sí las vaya a tener, y no quiere decir que yo no las pueda tener mucho antes, pero es algo que ya tenemos que empezar a controlar por más que no tenga síntomas. Ahí empezamos justamente tratando de prevenir algunas alteraciones. Los ecodoppler carotídeos y cardíacos, que en etapa anterior eran únicamente si yo tenía ciertas patologías, acá empiezan a ser necesarios para toda la población. Entonces, una vez por año o cada 2 años, está bueno que yo le pida a mi médico, doc, me quiero hacer un control de ecodoppler carotídeo o un ecocardiograma. Es igual que una ecografía, es sumamente simple, sumamente rápido, y me da mucha información del estado de mis arterias. Y ya ahí ya tenemos controles específicos de patología. Si soy hipertenso, bueno, voy a controlar el fondo de ojo para ver cómo están mis arterias, voy a controlar mis riñones. Si soy diabético también, por las alteraciones que produce la diabetes en la microcirculación, voy a controlar mi cerebro, mi retina, mi riñón, los pies, por la patología diabética, y así con cada una de las enfermedades voy a ir especificando según lo que tenga el paciente.
Y en mujeres ya aclaramos esto de la mamografía, ya ahora como un control específico, por encima de los 60 años, y la densitometría ósea para ver cómo está el estado de nuestros huesos. Y ya para terminar, espero que no se hayan aburrido demasiado, entran los controles especiales. ¿Qué son estos controles especiales? Hay controles como los controles dermatológicos, controlar la calidad de mi piel, los lunares y demás, que pueden ser necesarios a cualquier edad. Mientras más clara, mientras más blanca, mientras más bajo nuestro fototipo de piel, nuestra calidad de la piel, quizás más controles voy a tener que hacer. Ahí no hay una edad determinada. Lo que sí, eso, si soy una persona que siempre me gustó tomar mucho sol, y voy a tener que ir antes. Si soy una persona que soy muy blanca, que tengo muchos lunares, muchas pecas, y voy a tener que ir antes a hacer los controles. No dejar o no esperar a que aparezca alguna lesión. Los antecedentes genéticos. ¿Qué tengo yo en mi familia? Es muy importante seguir la línea hereditaria. A ver qué tuvieron mis padres, mis abuelos, mis tíos, porque eso me da un bagaje de información que yo le puedo presentar al médico. Entonces yo podría decirle, bueno, yo tuve a toda mi línea materna que tuvo cáncer de mama. Entonces quizás el médico me pide una mamografía a los 20 años. Dijimos que la estábamos indicando después de los 50, ¿por qué el médico me la va a pedir a los 20 años? Porque en esos casos, cuando uno tiene una alta sospecha, que le llamamos nosotros, podemos usar estudios especiales a cualquier edad. Y los de las vacunaciones, y con esto ya vamos terminando, que también es muy importante. ¿Qué tengo que hacer? Seguir el calendario de vacunación. Ahora en esta época de coronavirus y todo lo que tenemos, una cuestión muy importante es decir, bueno, ¿me tengo que vacunar para la gripe, por ejemplo? Bueno, la respuesta básica es sí. Hay poblaciones que es de riesgo, menores de 5 años, mayores de 65, personas que tienen problemas respiratorios, asmáticos, POC y demás, personas que tienen patologías crónicas, diabetes, hipertensión. Esa población lo ideal es que se vacune. A mí la palabra antigripal de las vacunas no me gusta porque las vacunas antigripales no previenen la gripe. Yo me puedo vacunar y me puedo engripar 1, 2 y hasta 3 veces teniendo la vacuna. Lo que sí hacen las vacunas es evitar las complicaciones. Que yo haga una neumonía viral, que yo haga una bronquitis complicada, eso sí lo va a evitar. ¿Y qué pasa con la vacuna antineumocóxica? Bueno, la vacuna para el neumococo también en esta época es algo que aconsejamos bastante. También si lo hacemos después de los 65 años, hay 2 vacunas que son la Prevenar 13 y la Neumovac 23, y tratamos de ponerla una a un año y al año siguiente la otra dosis para adquirir inmunidad de por vida. Y no, si lo hago más joven de esa edad, es una cada 5 años aproximadamente, pero dependemos de los factores. Pero en general todo el calendario de vacunación debería ser importante. Esto, no se preocupen si no lo alcanzan a ver bien o no lo entienden bien, que después va a ir dentro del material que le vamos a mandar. Pero es más o menos un cuadrito general según la edad, qué cosas me tendría que controlar. En realidad van a ver que hay cosas que, por ejemplo, la tensión arterial, dice cada 2 años, no importa qué edad tenga, pero por encima de los 40 años, yo por lo menos cada 2 años voy a tener que ir al médico a que me tome la tensión arterial. Si me da bien, bueno, bárbaro. Pero la única forma de detectarlo, como ya dijimos, es con el control. No voy a esperar a tener síntomas, porque si yo espero a tener síntomas, quizás ya pasaron hasta hace 5 años de que apareció la enfermedad. Y así con el resto de los controles. Pero eso es un cuadro muy esquemático. A mí este tipo de esquemas no me gusta demasiado, porque sabemos que cada persona es muy particular.
Así que bueno, hemos llegado al final de la presentación, ahora ya vamos a tener un pequeño espacio para las preguntas, pero yo para el final quise dejar una frase de Séneca, que es este filósofo latino, que dice: cuando se está en medio de las adversidades ya es tarde para ser cauto. Justamente refiriéndome a que lo mejor es la prevención. No esperemos a tener el síntoma, no esperemos a tener la dificultad, porque si uno va haciendo las cosas que vamos a decir en este curso sobre los cuidados de la piel, sobre los cuidados alimentarios, sobre los cuidados de la parte de actividad física, sobre la parte psicológica y demás, vamos a evitar, y ahí sí vamos a ser cautos. Así que, bueno, espero que todo esto les sirva, que les ayude, y obviamente que podamos, que cada uno logre el mejor estado de salud.